Al aire. Digo también si puedes. No. Queridos amigos, No nadie, mira, déjame te digo. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia al programa Más que Leyes, Educando a la Conciencia. Nuestros viernes de cultura, les estábamos comentando desde el día de ayer que hoy teníamos un programa excepcional hablando de cuentos, hablando de encuentro entre cuentos. La piel en las palabras. Hoy está con nosotros Valeria Guzmán, desempacatita desde Guadalajara, Jalisco, nuestra perla tapatía. Versión zombie, gracias. Versión zombie porque desde madrugada. Y por aquí estábamos sufriendo porque no trajo su guitarra, pero nos va a cantar a capela, nos dice. Prometido. Y también tenemos a Karma Villaecija, Barea de Barcelona, España. Este encuentro promete muchísimo, queridos. Quédense con nosotros, compartan en todas sus redes sociales, que hoy en Viernes de Cultura agradecemos a nuestra querida Edna Hernández, que va por allá en viaje a Cuernavaca a encontrarse con Son de Barranca, que sabemos que todo el tiempo está trabajando muchísimo, y al mismo tiempo también por aquí Oralia Paredes, que nos iba a acompañar por cuestiones de trabajo, pues no pudo estar con nosotros. Tenemos dos voces excepcionales aquí que nos van a llevar de la mano a través de su voz, contadores de historias que a través de ellas vivimos nuestras vidas individuales y creamos lazos que nos hacen parte de una comunidad. Las historias relatadas se vuelven nuestro camino y a lo largo de él experimentamos el mundo y nos encontramos con aquellos extraños que mágicamente se vuelven cercanos, con quienes construimos mundos comunes sin importar de cuán lejos vengamos. Juntas, después de haber compartido espacio e historia en la Casa de los Cuentos, un rincón mágico de Barcelona, se reúnen en IBI México, que precisamente nos decía Valeria que lo comentáramos. No, es que ¿sabes qué pasa? Que mientras te decía eso de IBI México, quiero aclararlo porque si no, ¿qué van a pensar? No, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo mientras te escuchaba, hola micrófono, mientras te escuchaba, estaba escuchando Ajá. lo que habías tuiteado en redes y te dije, uy, ¿cómo no se me ocurrió decirle que también pusiera hashtag IBI México, ¿no? Por ejemplo. El hashtag. Entonces, Ajá. estaba yo pensando en eso y ya había escuchado el conteo, ya estaba clara que estábamos, pero estaba como partida en dos, y entonces volteé así, estaba como pensando en voz alta, digo, oye, menciona IBI México si no me van a colgar, pero era como en redes, que es la maravillosa biblioteca donde van a alojar nuestra sesión el día de mañana. Así es, y que estamos en vivo, queridos amigos, estamos pasando en vivo en Twitter, en Periscope y en Facebook Live y en Instagram también, entonces estamos en todas las redes sociales, Valeria querida. Ay, qué miedo. Bueno, hola redes. Hola redes, bienvenidas, Karma, bienvenida desde Muchas España, gracias. de Barcelona. Sí, vine a visitar a una amiga y con mi sobrina, Ajá. Que está atrás de cámaras. que esta amiga lleva pues como 25 años viviendo aquí, y luego tengo pues ella también, y Oralia, que nos conocemos en la Casa de los Cuentos, entonces era como una asignatura pendiente venir a México desde hace ya como 25 años, y bueno, se ha dado esta ocasión, y aquí Valeria, cuando contacté con ella, dijo, pues armamos una sesión de cuentos. Digo, pues fantástico. Y entonces hablé también con Oralia, y aquí, bueno, no estamos las tres, pero ella está, aunque no está. Está en espíritu. Y mañana estaremos ahí en el IBI México a las 12 de la mañana, y realmente es un momento muy especial porque pues no nos veíamos hace tiempo, ¿verdad? Y Sí, nos vamos a encontrar contando cuentos, que fue lo que nos ha unido, y bueno, pues eso, los cuentos, como dice este escritor de Alicia, que dice que los cuentos son un regalo de amor, y ahí estaremos. El cuento, un regalo de amor. Vaya, creo que esa frase así debimos haber titulado el programa. El leerle a alguien que amas, yo creo que es lo más maravilloso del mundo, pero el contarle una historia desde el sentimiento, ¿qué implica? Que quién me puede contestar. Yo ya les di la bienvenida, pero antes de la contestación, Ibi,
En México. ¿En qué dirección? ¿Saben qué Es dirección Goya tiene? 54. Goya Cerca- 54. cerca del metro Miscuac. Ajá. Gentes también, creo. La colonia se llama, creo que Insurgentes Miscuac, y está cerca del metro Miscuac. Ah, queridos amigos, mañana a las 12 del día, Sí, así es. ahí van a Está estar. súper bonita la biblioteca. Y sí, eso ya es de mi ronco pecho. Ajá. Eso no es por nada, pero es que la acabo de encontrar hace poco, la Ajá. biblioteca. Y tiene un jardín muy lindo, tiene una sala que se llama Sala de Colores, que además tiene algunos libros en braille, libros en lengua de señas mexicana, bueno, no libros, sino videocuentos Ajá. con lengua de señas mexicana, y tiene algunas cosas en lenguas indígenas. Creo que tienen también como la cuestión de la inclusión bastante presente. Es Ajá. una biblioteca infantil y juvenil. Las instalaciones son muy bonitas, muy bonitas, me encantó, así me enamoré. Y bueno, el contenido de pues todos los libros que tienen también parece muy interesante. Y pues mañana nos toca entrar en acción y apoderarnos un ratito del espacio. Y así que pues ojalá que sí se asomen porque está bien bonita la biblioteca. Pues queridos amigos, ahí está la invitación antes que todo y sabemos que nuestra querida Edna que nos está mirando, aquí la vemos conectada, va a pasarnos la dirección completa, la forma de llegar y demás, como siempre invitando al público en general. Entonces, ahora sí, hablando de cuentos, yo tuve la fortuna de tener una abuela y de tener una madre que me contaban cuentos de pequeña, ¿no? Esta necesidad en provincia de que no había televisión, no había tanto, a veces más que radio, y sentarse en las tardes o en las noches, sobre todo cuando hacía calor en verano, y contar historias, y uno se subyugaba con la voz de los abuelos, con estos cuentos extraordinarios, que a veces también le ponían un poquito de la cosecha que se vale, ¿no? Sumarle un poquito. ¿Cómo les nace esta forma de hacer o esta forma de vida, o de dónde viene esta necesidad de contar cuentos? Quien guste, las dos Bueno, van a mí mi abuela también me contaba cuentos. También me contaba cuentos mi abuela. Ajá. Y también eran otros tiempos que no había tele en esos tiempos. No había tele porque yo también tengo una edad ya. Y aunque nací vivía en Barcelona desde que tenía 1 año, mi familia viene del sur de España. Y bueno, mi abuela nos contaba las historias. En esos tiempos la tele empezó a llegar. Yo tenía 5 años cuando llegó la tele a mi casa y entonces antes pues era mi abuela quien nos contaba las historias por la tarde o en la noche, porque mi padre y mi madre trabajaban todo el día y era la que nos crió básicamente. Y entonces todo lo que era el cuento siempre me ha gustado. Y lo mismo que la historia, me acuerdo también la misma asignatura de historia en el colegio, me gustaba mucho porque era como un cuento. De hecho, acabé estudiando historia también, porque en realidad es como los cuentos, o una interpretación de la realidad, ¿no? Y bueno, pues también siempre me ha gustado todo lo que es el teatro y representar. Y bueno, pues siempre ha formado parte de mí, el contar, el representar como algo, como un juego, como algo de entretenimiento, como algo divertido. Y la primera vez que tomé como una formación de cuentos fue cuando viví un tiempo en Córdoba, en Andalucía, porque bueno, pues por cuestiones de seguir estudiando me fui allí, porque bueno, siempre quise encontrarme sobre las raíces y demás, y me fui a Córdoba porque estaba estudiando árabe, quería conocer pues toda ese amalgama de culturas que hubo en un periodo en la península ibérica, de la cultura pues judía, la cultura árabe, la cultura cristiana y bueno, los diferentes movimientos así. Y ahí fue donde fui mi primera formación de contar cuentos, que casualmente con la persona con la que me formé había sido alumna de Numancia, que Numancia es quien creó la Casa de los Cuentos en Barcelona. Y entonces, pues ya regresé a Barcelona, fui a buscar un lugar donde contar cuentos y fue que encontré a la Casa de los Cuentos, a Numancia. Y ahí pues fue casualidad que supe que Pedro, que fue quien me formó primero,
había sido alumno de Numancia. Entonces, Numancia que creó esa casa de los cuentos, dando muchos talleres, todas le llamaban la madre, y yo le llamaba a mi abuela porque en realidad era la madre del que me había formado a mí. ¿Cómo influye en España esta invasión mora de que se habla siempre, tomando en consideración que los cuentos grandes, las 1001 noches y todas estas historias grandes vienen de aquella parte? ¿Se logra esa conjunción o viene por ahí o no tiene nada que ver, Calma? Pues mira, sí que como la cuestión del cuento me ha gustado, he ido leyendo cuentos de aquí y de allá, y es verdad que hay una serie de cosas que son en común o se van repitiendo, pero ya no solamente de tanto de la cuestión pues árabe, sino más allá, incluso vienen de la India, ¿no? Ajá. Hay cosas ahí como comunes que se va trasladando, o la cuestión de los mitos, los orígenes mitos de los orígenes de las culturas, ¿no? Hay cosas que se van repitiendo, entonces al final te preguntas, bueno, ¿de dónde viene realmente, no? Pero sí que en todas las culturas, igual más de Oriente que Occidente, pero también hay una tradición oral importante, ¿no? Por medio de la cual se van transmitiendo pues, los conocimientos de generación en generación. Pero está presente tanto porque también no puedo decir que en Occidente no hay, porque está los hermanos Grimm, todos estos señores que se dedican a recopilar historias, las escriben, deciden escribir esas historias que se oyen, ¿no? Sí. Se han oído siempre. Pero al mismo tiempo vuelve a aparecer esa cuestión de que hay cosas que son en común en varias historias, ya sea de Europa Central, ya sea de Oriente Medio o ya sea de Oriente Lejano. Hay cosas que se repiten. Que se repiten, incluso de Asia. Hay muchas historias de Asia, de China y demás. Sí. Valeria, tu encuentro con los cuentos, con la literatura, con esta forma de hacer, ¿de dónde surgió, cómo llega? Híjole, pues yo creo que sí es muy antigua, tan antigua como yo. Sí. Pues entré de muy poquito, estás muy jovencita. No te creas, las apariencias engañan muchas veces. Pues a mí mi mamá me leía y mi papá. Y no sé quién de los dos me contó el primer cuento o si alguno de los dos lo hizo, no lo sé, pero yo mis recuerdos de infancia, de muy chiquitas y te estoy hablando de 3 años o yo qué sé, era de contarles historias yo a ellos. Y que ya me moría por leer de hecho, estuve 1 año en mi casa antes de entrar a la primaria aprendiendo a leer, porque era de que ya, yo quiero leer. Y pues empecé a leer y a escribir y empecé a escribir, ¿no? Y desde que me acuerdo hasta ahora, escribo mucho, cuento y poesía, hay un montón de cosas. De hecho, tengo 2 libros publicados. Y es una cosa que me ha encantado de toda la vida. Luego, ¿cómo pasó lo de la narración oral? Pues ya concretamente, pues a mí me gustaba contar historias, ¿no? Desde que me acuerdo. Y de pronto, un tiempo estuve en Barcelona, hermosa la ciudad. Es como el Tangamandapio de Jaimito el Cartero, haz de cuenta. O sea, pienso en Barcelona y me puedo amanecer aquí hablando de la ciudad y de mi experiencia en la ciudad, porque es como mi ciudad favorita. Y ahí, un día, iba yo caminando, estaba haciendo una estancia para una maestría que estaba haciendo como aquí y allá. Y íbamos caminando una amiga y yo, una amiga mexicana, y me dice, espérame, que vi un lugar bien bonito, parece de cuento. Se acerca, estaba cerrada la casa de los cuentos, pero en el suelo tenía un puñito como de volantes con información de un taller de cuento. Entonces lo ve, lo recoge, me lo lee y me dice, oye, pues va a haber un curso de cuentos. Pues yo ya casi me regresaba a Guadalajara, ¿no? Porque ya se iba a acabar mi tiempo, tenía 3 meses ahí. Y de repente se me ocurrió, el taller empezaba 3 días antes de que yo me regresara. Y duraba 6, ¿no? Entonces yo me acuerdo que no tenía dinero y que fui a la casa de los cuentos y le dije a Numancia que si me dejaba sentarme a escuchar la clase, que al fin que no me iba a quedar todo el curso, que si acaso la iba a escuchar 2 días y que me quería ir, ¿no? Pero que quería saber, pues, qué hacían. Y pues tuvimos que negociar ahí y me quedé a escuchar 2 clases y la adoré, la verdad es fantástica como narradora y también después como profesora, porque al siguiente año volví
y ya tenía más tiempo y entonces ya pude tomar el curso tranquilamente y formalmente con Numancia. Y esa fue como mi primera experiencia con la narración oral de manera formal. Y luego aquí en México, después me tocó ya muchos años después, esto te estoy hablando del 2011, cuando tomé ya el taller con Numancia, y en el 2014 conozco el Festival de Narración Oral de aquí de México, con Armando Trejo, fino, que es precioso también, y que yo me acuerdo que iba a escuchar los cuentos pensando en que yo algún día quería narrar allí, y apenas el año pasado me tocó por fin participar en el festival, y pues es una cosa como muy ligada a mi vida, pues es algo que me parece fascinante, me gusta mucho escribir cuentos, me gusta mucho contarlos, me encanta escucharlos y me parece que es una bonita vía de comunicación y que también en cierta medida es un paso para quien tiene discapacidad visual de acceder a un montón de cosas que a veces no accedes tan fácilmente aún en este tiempo, ¿no? Entonces, pues no sé por dónde decir que estoy ligada a los cuentos, pues yo creo que por muchas partes, ¿no? Como por muchas áreas de mí, como por muchos sitios, por muchos rincones de mi persona y del mundo, creo. Muy interesante, prácticamente puedes hacer una historia y narrar o hacer un cuento de este encuentro con la Casa de los Cuentos en Barcelona. Sí. Y yo, sí, es que está bien bonita aparte. Aparte está muy bonita. ¿Cuál es la diferencia entre quién escribe los cuentos y los que los cuentan? Porque muchas veces se puede tener la imaginación para escribir, pero no se tiene la misma habilidad para narrar y llevar a quienes están escuchando a esos pasajes que desde tu imaginación plasmas en letras. ¿Cuál es la diferencia? ¿O no la hay? Yo no se la encuentro, pero es probable que haya quien sí se la encuentre. A mí me parece todo tan ligado, pero creo que yo siempre encuentro conexiones en todo, entonces no sé, a mí me parece ligadísimo escribir y contar, aunque habrá quien no se le han ocurrido como para plasmarlos y sin embargo los puede transmitir. No sé, a ver, ahí Karma podría decir otra opinión distinta a la mía. Yo lo veo ligadísimo, pero sé que mi opinión no es la única. Bueno, también puede haber personas que tengan la capacidad de crearlos y no tienen la valentía igual de transmitirlos de forma oral, ¿no? Pero bueno, allí en la Casa de los Cuentos también hubo un momento, porque yo cuando contacto con ellas, porque había una jam de cuentos, un día a la semana, porque cuando conocí a Numancia, cuando conocí la Casa de los Cuentos, yo ya llevaba tiempo contando cuentos y durante un tiempo pues viví del cuento, es decir, estuve viviendo a pueblitos y así, contaba cuentos en escuelas o en aldeas o también el cuento como recurso educativo, ¿no? A partir de un cuento pues crear talleres de educación en valores. O sea, en realidad es una herramienta muy valiosa para lo que para cualquier cosa de educación, ¿no? Y cuando yo conocía a Numancia, pues yo llevaba tiempo andando en este mundo, ¿no? Pero sí que me apetecía encontrar un grupo de personas con las cuales encontrarme y contar y mantener viva esta cosa de los cuentos, ¿verdad? Y entonces me comentó de que se encontraban un día a la semana y hacían una jam de cuentos. Al principio esta jam de cuentos era a partir de unas palabras que proponían las personas que venían a esa jam por primera vez. Sacábamos los cuentos de nuestra memoria, recordábamos y contábamos. A partir de un tiempo, cuando ya llevábamos no sé, un par de años igual, haciendo yo con ellos, la propuesta era inventarlos. Entonces ahora la jam funciona creando cuentos a partir de esas palabras, de 3 palabras que cada persona que forma parte, que me aclare. Todas las personas que estamos ese día en la jam escribimos una palabra. Las personas que vienen por primera vez son las que la eligen y se eligen 3 palabras al azar. Y a partir de esas 3 palabras que surgen, se crean historias. En improvisación. En improvisación. Es súper divertido. Bueno, y sí me gustaría como agregar algo sobre la jam, que es muy, muy divertido. Salen historias que no te podrías imaginar. Y a alguien que le gusta inventar y que le gusta contar, pues le resulta un ejercicio excelente porque desarrollas la creatividad en inmediato, ¿no? Es como, esto, tal.
yo me encontré con esto, la jam la conocí justo como era al inicio, ¿no? Cuando conocí yo a Karma y a toda la flota de la Casa de los Cuentos, cuando Numancia dirigía la Casa de los Cuentos, y era así, ¿no? Una palabra te iba llevando a un cuento que ya te sabías, pero era un cuento que ya te sabías de un autor que ya conocías y tal, y se iba tejiendo también muy linda como la presentación, pero cuando yo volví a Barcelona, vuelvo en 2014 y me encuentro con esta otra jam y digo, ¡ay, qué bonito! De hecho, hay como 3 cuentos de los que yo tengo pendientes de publicar que salieron de esas jams, de inventar, así improvisadamente. La improvisación, ¿hasta dónde también está ligada? Porque aquella forma de llamar cuenteros a quien gustan de urdir historias, hacemos la diferencia con los mitómanos, que es otra cuestión. Por favor. Que no nos metan en el mismo costal, dice. Quieto ahí. Pero sí hay esa diferencia, se necesita esa agilidad mental para un taller como este de improvisación a partir de una, de 2 o de 3 o de las palabras que vayan diciendo cada uno. ¿Podemos inventarnos un ejercicio ahorita entre las 3? Nos está metiendo aquí en camisa de 11 varas. Valeria, a ver. A ver, Valeria. Va, yo lo hago si tú lo haces. Ay, perdón. Ay, bueno, yo empiezo. Para que veas que somos bien amables, Karma va a terminar, pero tú eres la de la frase de en medio, ¿te parece? Y además el ingeniero nos va a proponer las palabras, fíjate qué bonito es esto. Va, de una vez, que diga, es más, sí, 3 palabras. 3 palabras del azar. Así, las que se te ocurren primero. El ingeniero puso cara de, ¿qué? Digan 3 palabras. Mira que bueno, no le va a tocar, también. no le va a tocar inventar, no le va a tocar proponer las 3 palabras. Las que estamos en aprieto somos las 3 de acá. A ver. Digan Estamos 3 en palabras. Ya las están pensando. Luna, muy bien. ¿Otra? También puedes decir una. Casa, ¿y qué más? Bosque, Dios de mi vida, voy. Un bosque en la luna, realmente era inaudita la petición. El Dios de ese universo había escuchado muchas peticiones a lo largo de su larga vida, pero nunca se le había pasado por la cabeza que alguien le pidiera que hubiera un bosque en la luna. ¿Para qué? Si no hay habitantes. Sin embargo, esa noche, Juanito le pidió, casi le suplicó que por favor la noche siguiente hubiera un bosque en la luna, porque te toca. Porque Juanito recordaba que si en algún momento en un planeta tan pequeño había incluso VAPS, pues podía haber también un bosque en la luna. En la imaginación que Juanito, al observar la luna todas las noches desde la cama, en la ventana de su casa, se imaginaba los árboles tan grandes que pudieran existir en ese círculo brillante que existía y que brillaba todas las noches. Bueno, una noche particularmente especial en que la luna estaba llena, Juanito sintió como en su espalda le crecían como unas alas inmensas y emprendió ese viaje allá hasta aquel lucero de la noche. Y aunque su casa iba sintiendo como se alejaba, también sentía al momento en que iba llegando al bosque de la luna que allí también tenía otra casa. Ah, no, que no, comadre. Ahí está. Ay, perdón. No. Ay, me lo voy a quedar, me está gustando. Ya ves que sí, es súper divertido. Yo lo hago mucho en mis presentaciones. Ahora estuvimos en la Feria Municipal del Libro porque, bueno, todo este numerito, luego tengo un proyecto que se llama La Piel de las Palabras, que tiene mucho que ver con fomento a la lectura y otras cosas que tienen que ver con inclusión, que bueno, ya te contaré luego, pero en la presentación hacemos una lectura comúnmente que se llama Tenemos algo que decir, que también luego pretendemos traerla a IBI, y que la presentación es de puros escritores con discapacidad. Y entonces al final de la presentación hice ese ejercicio con el público y fue súper lindo. O sea, no sé, parece como que, ¿cómo vamos a inventar un cuento? Pero es bien placentero una vez que te dejas llevar, que te vi que ya como a la mitad de la frase ya como que te dejaste ir y se notó el cambio, o sea, se notó que decidiste ceder el control, ¿no? Como a la imaginación, y la verdad es muy placentero, muy, muy placentero. Exacerbar la imaginación de quienes los escuchan, ¿qué representa para un cuentista, para alguien que está narrando una historia? Mira, lo más importante tú era igual, ¿no? Cuando estabas ahí creando esto, lo estabas viendo, ¿no? Entonces, lo primero es que tú de alguna manera veas eso o lo vayas sintiendo.
porque primero todo esto surge porque has hecho una pregunta, ¿no? ¿Cómo se conjuga el escribir, el Así crear, el narrar? Entonces, estas experiencias creativas, de alguna manera, que se viven en este momento, ¿no? Como tú has podido sentir, como decía Valeria, es como mágico en realidad. Y de alguna forma, cuando te van haciendo solo, es un poco como que el cuento va cogiendo su propia vida y sale. Y entonces recuerdo cuando al principio igual de esas jams, si algún día por lo que fuera, pues no salía a contar el cuento que me había empezado a nacer o así, te queda una indigestión. Entonces es muchísimo mejor que salga, porque además te sientes, bueno, como mucho más viva, la energía que también transmites, ¿no? Consigues que la otra persona, que las personas que te están escuchando puedan lograr visualizar eso que tú cuentas, ¿no? Y como la experiencia esta creadora, pues también si se hace en grupo, en la jam, pues uno cuenta uno, y ese cuento que tú cuentas se alimenta de la otra persona, va alimentando ese otro cuento y al final salen cosas muy maravillosas. Sí que se ponía un límite que a veces algunas personas pues no podrían encontrar el final, entonces se pone como mucho, no sé cuántos minutos eran, pero se ponía un límite. Sí, yo tampoco me acuerdo ahora, pero sí, porque ahora lo han discutido en esta jam justo. Yo creo que se toma de referencia un poco quien da el inicio, ¿no? Más o menos cuánto se tarda en su narrativa, claro. Se toma como referencia Yo en acostumbraba automático. a ser de las que rompían el hielo, pero soy muy breve, yo soy de tendencia breve, entonces igual presentaba una imagen, Un microcuento. Un microcuento. Entonces a partir de ese microcuento, que igual has hecho como una presentación, como si fueras un cuadro, ¿no? Hay una escena en la que... Sí, y entonces a partir de ahí, pues igual que pues ya van creando más vida. El bosquejo y los demás van aportando. En esta liberación que hace de su ser, es decir, para no guardarme, lo saco, pero esta liberación es también buscando la conexión con quienes están alrededor. Claro, tiene que ser, porque bueno, es comunicación también, bueno, como todas las artes, es comunicación, es una posibilidad de conexión, es un paraíso que te permite conectarte con otros, creando y llevando esa creación a otros oídos, que bueno, en el caso de las jams era muy lindo porque esos otros oídos se iban a volver creadores en algún momento, o justo cuando te escuchaban ya estaban pensando, maquinando qué iban a contar después. Entonces es un paraíso donde nadie te puede tocar, ¿sabes? Y es, pues piensas en otros, aunque en realidad cuando estás contando ya no piensas, es como... No lo piensas conscientemente, pero seguro que ya van los otros implícitos como en tu presencia, ¿no? Y en tu camino cuando vas contando el cuento, porque no es lo mismo contar para ti cuando escribes a solas en tu habitación que contar para otros. Y contar para otros o crear en vivo para otros se vuelve muy interesante y se vuelve más un acto de comunicación mucho más fluido y más cercano que cuando tú escribes y después se los muestras, ¿no? Que también es una parte muy bella. Finalmente, pues, bueno, volviendo un poco a lo que preguntabas hace rato de la relación entre escribir o narrar, pues al final la narración es como la imagen primera, ¿no? De esta figura del cuento. La narración, cuando la gente no escribía y no sistematizaba la forma de escribir, lo hacía de manera natural. Y las abuelitas de hace sabe cuántos años les contaban. Y las historias, y lo que somos un poco ahora también ha sido como de transmitir historias de boca en boca, ¿no? Después aprendimos a escribir, aprendimos a poner en códigos nuestras ideas y aprendimos a sistematizar esa forma de ponerlo en códigos. Y ahora hay escritores y hay narradores, pero yo creo que en un origen todos éramos los mismos, ¿no? Y que en un origen esa era la magia de comunicarse y de hacerlo para otros. Y desde ti, pero desde ti y desde lo que son los otros en ti también, no sé. Y esto que comentaba Valeria de un cuento, cuando tú estás creando un cuento, que decías es un paraíso que tú creas y puede pasar lo que tú quieras que suceda. Y después, con respecto a esta pregunta también que estabas haciendo del público, bueno,
es una arte escénica, pero a diferencia del teatro, en el teatro como clásico está lo que le llaman la cuarta pared, ¿no? Hay una distancia entre lo que está sucediendo en el escenario y el público. Sin embargo, en la narración, pues es todo uno, somos una. Se unifica. Se unifica, entonces todos formamos parte y entonces, como también una parte fundamental para poder transmitir y comunicarte es, bueno, la mirada, bueno, el saber que la intención que estás poniendo pero sientes la vibración de las personas, ¿no? Sabes cómo está llegando, si está llegando o no está llegando. Y todo eso también lo puedes de alguna manera a veces rescatar, incorporar en tu narración. En el mismo momento, ¿no? Ves como si se te están durmiendo, se empiezan a remolinar en la silla, y dices, le hace falta acción, ¿no? Y empiezas a hacer otra cosa, ¿no? Sí. Los empiezas a percibir. Hablabas hace un momento de inclusión, maestra Valeria. Para alguien que tiene una discapacidad, en este caso, cuando se exacerban tus sentidos del oído o se exacerban estos sentidos que nos dicen de percibir más la esencia de quién está escuchando, quién está en un auditorio, por más grande que este sea. No sé si pase de verdad o no sé si el hecho de tener una discapacidad te lleve a eso. Lo que sí sé es que es necesario, pues, o sea, el hecho de que tu escucha se agudice desde un sentido práctico, así escucha literal, ¿no? Porque claro, el oído está supliendo a la vista, es una acción compensatoria de tu mismo cuerpo que tiene que entrarle al quite con el resto de los sentidos para poder seguir percibiendo e interactuando con el mundo. Eso es como algo necesario, pero eso no quiere decir que las personas ciegas, por ejemplo, siempre tengamos una súper escucha. Yo soy muy distraída, por ejemplo. También creo que tengo buena escucha, pero soy como las dos cosas. O sea, creo que a veces tengo una escucha muy, muy, muy profunda y a veces estoy en la luna, literal, haciendo mi bosque en la luna y no me entero de nada, ¿no? Entonces, luego la gente solemos como hacernos categorías en nuestra cabeza y adjudicar cosas, ¿no? Y a veces no sucede, o sea, la ceguera no es sinónimo de escucha profunda, como la ceguera no es sinónimo de gente que hace música, por ejemplo, que luego es como un estereotipo, pero sí que muchas personas ciegas nos dedicamos a hacer música y sí que la mayoría de las personas ciegas nos esforzamos porque el oído es el sentido que compensa la falta de la vista en un mundo que es súper visual, ¿no? Entonces, sí, es como, lo tenemos que hacer por compensación, hay a quienes nos maravilla hacerlo y lo hemos como desarrollado a un punto un poco más extremo, porque bueno, yo creo que mis actividades tienen mucho que ver con escucha, soy psicóloga de profesión formal, entonces soy músico de profesión disque informal, ¿no? Y escribo y entonces tengo que escuchar el mundo y hacer un chorro de cosas que sí me implican la escucha y que implican un entrenamiento que para cualquier persona, vea o no vea, tiene que ser así, ¿no? Un entrenamiento profundo de la escucha, pues. El entrenamiento profundo de la escucha, pero sí tiene que ver, tú notas inmediatamente cuando la voz de una persona cambia, dependiendo del cuento que están narrando, más en una situación como esta de la improvisación. Sí, percibes la emoción de quien lo está narrando. La voz es una cosa muy transparente. Quizá haya quien se fije o quien no, pero parte de los elementos del lenguaje no verbal tienen que ver también con las inflexiones de tu voz. Entonces a veces, digo, para los que ven, ¿no? A lo mejor está haciendo, ¡ay, cariño! Y te pone una cara así, ¿no? Y entonces, quizá tú te dices, no, pues por la cara lo descubres. Pero para quien solo está escuchando, créeme que a veces también se siente cuando es el, ¡ay, cariño! Bien impostadazo, ¿no? Ajá. Pero porque te fijas más en las inflexiones. Quizá un día a quien ve le invito a hacer la prueba de escuchar sin mirar y escuchar a fondo como sin prejuicios y sin como ideas preestablecidas y ver qué detecta en cómo te hablan bonito, cómo te enamoras por el oído, por ejemplo, y eso lo hace toda la gente, díganme que no. Sobre todo las mujeres, por ahí los estudiosos del tema nos dicen esa parte, ¿no? Que las mujeres somos más de oído, más auditivas, los hombres son visuales, que si los hombres supieran lo que significa la voz para las mujeres, tendrían otra actitud en la vida. Y yo veo a Valeria sí. Ok. Hay diferentes
narradores, hay diferentes formas de hacer cuento. En la vida, la literatura nos ha enseñado sobre personajes muy, muy importantes, personas muy importantes, Julio Cortázar, Juan José Arreola, Jorge Luis Borges, Antonin Chekhov, Charles Perrault. Por aquí tenía, hablando de buscar en internet información al respecto, los mejores microrrelatos, los mejores cuentos de historia, los grandes cuentistas de la historia. Hablamos también de esta parte donde todos estos cuentos antiguos y demás han sido llevados al cine. Por aquí el ingeniero, que él es cinéfilo y le encanta, también es estudioso de ese tema, les pregunta, ¿como cortometraje o largometraje habrá alguna coincidencia los cuentos en el cine? ¿Cómo influyen? A ver. ¿Con manzanitas? La incidencia en el cine de los cuentos o los microrrelatos, ¿cuál es mejor o cuál? O aquí nos habla. Mira, bueno, a esta pregunta se me ha ido a... Ajá. Yo ahora soy profesora de infantil. Ajá. Y entonces, cada vez que cuento algún cuento para ellos, prefiero hacerlo de forma oral, porque estamos en una sociedad ahora mismo que es todo muchas imágenes. Y es verdad que, por ejemplo, hay muchos... Quien ha llevado más cuentos así tradicionales, igual a la pantalla, ha sido Disney, ¿no? Sí. Y entonces, no sé, creo que igual es necesario, aunque hay algunas cosas que sí que me pueden gustar, pero igual es importante quitar, disneyizar, ¿sería? Por favor, explica. ¿Dónde se firma para Y porque entre las imágenes y, bueno, no sé, creo que es importante recuperar, dar más espacio a la narración. Y A exacerbar la imaginación de los infantes. Claro, porque así, incluso usar, aunque el libro esté, ¿no? Está el libro de cuentos, pero incluso dejar de usarlo cuando la persona se pone a narrarles los cuentos, porque es importante poder que estas personitas puedan crear ellas también, crean su imaginación, ¿no? Porque igual, tanta imagen, pues ya le Te estás satura. condicionando a que es así o de esta manera, con estos colores, con esta figura, ¿sabes? Y se crean los estereotipos. También. En días pasados encontramos en las redes sociales este encono que se formó en contra de una actriz de color porque el estereotipo de la sirenita lo querían tal cual como ya Disney se los había manejado en algún momento. Disney, esta adaptación, yo les decía hace un momento, cómo a veces el cuento cómo se escribe y a veces estas adaptaciones que se hacen, que más bien a veces parecen tasajazos que le dan a muchas historias. Además, ofende la inteligencia del público a veces porque sí se les nota que están así todas Tasajeadas y acomodadas a... y para ver lo que quieren plantear, ¿no? Yo recuerdo, y por ahí hay historias antiguas, porque yo recuerdo cuando muy pequeña, mi mamá nos contaba, mi abuelita nos contaba este cuento de la Cenicienta y demás, y nos dicen que por qué historia le quita la parte donde las hermanastras se rebanan los pies para que les quepan en los zapatos, ¿no? O sea, cosas así, pero los cuentos originales así venían. Sí, algunos tienen, como diciendo, es como cruel, pero no sé, también es un cuento en realidad, ¿no? No creo que tampoco a una criatura se le vaya a ocurrir cortarse los pies porque no le cabe en un zapato, no lo sé. No, yo me atrevería a dudarlo. No lo sé. Pero sí, es que sí eran como rudos. Yo hace poco, hace como 3 años, estaba convaleciente, era una convalecencia un poco larga, estaba muy aburrida, y me puse a buscar cuentos y encontré un libro de cuentos clásicos, pero la compiladora era marroquí. Y ¡guau! Eran súper crueles, pero eran todos estos de la Caperucita, la Cenicienta, pero eran como más, yo supongo que estaban más apegados como al original. Así es. Y eran, pues yo tampoco fui tan feliz, pues, pero, o sea, yo creo que tampoco es como la vida rosa de Disney que promueve cierto tipo de relaciones y cierto tipo de roles, ¿no? De masculinos y femeninos, ¿no? La mujer ingenua que deja todo por el tipo y luego sufre mucho, pero al final se queda con él. Bueno, perdón, va a salir mi parte feminista acá, pero Pareció novela mexicana, más bien. también, ¿no? O sea, es que es igual. Al final de cuentas, el mismo cuento. Es el mismo cuento, nomás más larguillo y bueno, más cliché, pero
Ay, perdón, también. Pero Los culebrones en España, digo, los culebrones son iguales, Sí, ¿no? son iguales. es la misma cosa, pero lo que yo quiero decir es que creo que ni la vida rosa de Disney, aunque hay un montón de películas de Disney que me encantan y que me significan porque fueron algo en mi vida, a pesar del discurso que ahora pueda no estar de acuerdo con él, y hay cosas que son rudas, cuentos que son drásticos que también me encantan, o sea, creo que aquí la cosa, bueno, ahora con esta onda de lo políticamente correcto, se nos olvida que el arte es un poco más libre y que se puede ir al lado que quiera y que, por ejemplo, a mí hay una cosa que me sorprende mucho de ahora, de esta actualidad curiosa y compleja, de redes, en la que pueden reprobar que un autor reconocido escriba una cosa con según qué tendencia que no es políticamente correcta, y sin embargo nuestro cuadrante de radio está plagado de canciones súper sexistas, ¿no? Y que allí nadie protesta y nadie manda una propuesta en Change para que no sé qué, ¿no? De misoginia. Somos contradictorios, pero de todas formas está bien porque parte de empezar a hablar, a veces, no sé, lo puedo pensar como en esta metáfora, ¿no? Quizá alguien que nunca ha usado su voz, es más, cuando estás dormida y te levantas, tienes toda la noche de no hablar. Y cuando hablas, a lo mejor hablas como de ultratumba. Y tu voz puede ser no la más agradable, pero conforme pasa el día y sigues usando tu voz, se va puliendo. Entonces yo creo que también sucede lo mismo con estos discursos como, no lo digo de manera denostativa, lo políticamente correcto, que es importante, porque allí van los temas de feminismo, van los temas de inclusión, que urge que se pongan sobre la mesa y que a lo mejor seremos torpes al principio porque no usamos nuestra voz hace mucho tiempo de una manera firme, y que ahora a lo mejor puede ser estridente, pero que está bueno que se diga, y que está bueno que también esa gente que se queje en redes sociales de que tal autor dijo tal cosa y no debería, está bien, pero que espero que no nos quedemos ahí, pues que no se vuelva un cliché, ni un estereotipo, ni un estigma, y que podamos avanzar de esas cosas. Y volviendo un poco a lo del cine, porque luego vuelo, yo quería decir nada más que a mí me gustan mucho las historias que se cuentan en el cine, que yo también soy como súper fan del cine, me encanta. Alguna vez me planté en un curso de apreciación cinematográfica y se morían del susto, porque no sabían qué iban a hacer pues porque no sabían qué iban a hacer conmigo. O sea, un arte que es visual, ¿qué hacemos con alguien que no puede ver? ¿Fue su miedo? ¿Así lo sentiste? Inicial, pero fue muy lindo. O sea, la verdad es que terminé el curso, quedé muy contenta y conocí mucho sobre historia del cine, y me gusta el cine, y cuando está en español, porque pues mi inglés es malísimo y de ahí en más no sé nada, entonces cuando las pelis están en español voy sola, ¿no? La muestra esta que se hace en Guadalajara, este Festival Internacional de Cine que se hace en Guadalajara en marzo, yo cada marzo vivo en el cine, literal, o sea, me la paso todo el día. ¿Te llevas el sleeping? Sí, casi, casi, de verdad, hasta me hice amiga del guardia una vez y bueno, entraba cada rato. Entonces, me encantan las historias que se cuentan en el cine, sin embargo, no me gustan las adaptaciones que vienen de un libro, cosa curiosa. Yo creo que sí está muy lindo que exista el cine, que tiene sus propios elementos y que tiene sus propias formas de contar historias, aun cuando el discurso sea una parte visual, me parece maravilloso, y me parece que es importante que no deje de existir porque también estimula tu alma y tu imaginación de otra forma. O sea, yo no estoy peleada en absoluto con lo visual y soy fan del cine, pero también me encantan los libros, me encanta la narración en la que no hay imágenes, me encanta el teatro de los sentidos, que es totalmente sensorial y que no es tan visual, que tiene que ver con otras cosas. Hay un teatro en Barcelona que se llama así tal cual, es una metodología específica que hizo un señor que se llama Enrique Vargas, saludos hasta donde estés, fue mi profe, y entonces me gusta que existan todas esas formas artísticas, me gusta que me cuenten y que me dejen imaginar a mí, y siempre que he visto una adaptación de un libro al cine me queda de ver, siempre, exceptuando La ladrona de libros, que me gustó más la película, cosa extrañísima, y eso que leí primero el libro, pero de ahí en fuera las adaptaciones siempre me quedan a deber, o siempre pasan demasiado por el filtro del autor y se convierten como en otra historia. Así es, esas adaptaciones a veces terribles que hacen. Yo preferí no ver la película, la voy a leer ahora a partir de esta recomendación. Después de leer el libro de Ladrona de la Historia no quise ver la película porque temí decepcionarme como muchas veces. Perfecto. Después de la recomendación la veré. Está la otra situación. Para llegar a donde llegan ustedes, alguien tuvo que ser su guía, alguien tuvo que ser ese modelo a seguir. ¿Qué historias les llamaron la atención? ¿Qué historias las marcaron? ¿O qué autores es quien marca su vida o les enseña ese caminito? ¿Sienten alguno en especial?
Carmen. De autores, pero en el sentido de autores que nos llaman para contarles, Así es, para contar sus historias. Para contar historias, ¿cuáles serían los autores o cuáles serían los cuentos que más les han gustado? Bueno, de algunos autores que he contado cuentos ha sido de Eduardo Galeano, por ejemplo, tengo algunos en mi repertorio. Luego es que ahora, la verdad que hace tiempo que no cuento, por eso también es tan importante este encuentro de mañana. Ajá. De España, alguien que tenga algún referente de España. A ver, ahora mismo. ¿O algún catalán? Bueno, hay algunos de Pere Caldés, ¿no? Que también tiene historias como curiosas y divertidas. No sé ahora, porque, bueno, fueron ahí, de Eduardo conté bastantes, de Pere Caldés, no sé, pero porque la mayoría de los cuentos que íbamos contando son de tradición oral. Entonces muchos de tradición oral son anónimos. Ajá, o son del dominio público. O son de dominio público, entonces son igual recopiladores que han hecho, pero la mayoría, muchos de los que cuento son de tradición oral. Entonces algunos son de Oriente, porque por ejemplo hay un recopilador de cuentos de Oriente que se llama Ramiro Calle, y es del que más cuentos orientales ha recopilado, al menos en castellano, y de él pues también tengo algunos. Y ahora mismo no me viene más. Y usted, Valeria, aquí de los mexicanos, alguien que diga, wow, de aquí o de acá. ¿Cómo se llama esta? Que tiene el libro de Ojos de Mujeres Grandes. Mujeres de Ojos Grandes, está Ángeles Mastreta. Ay, Mastreta. Ay, me encantó, lo acabo de leer hace como 6 meses y la adoré, la adoré. Sí, pues de Ángeles Mastreta también algo. Pues autores mexicanos, o sea, bueno, hay mucha gente que ha tocado mi vida como en el sentido de la narración. Yo creo que de los más recientes, aunque no propiamente, bueno, Numancia y Armando Trejo sí son narradores, ellos dos, como que marcaron mi vida, así le fueron puliendo como la dirección de que ya llevaba. Enrique Vargas del Teatro de los Sentidos, que yo creo que es una persona que quiero mucho, que respeto mucho, que él era actor en Colombia, director de teatro, también creo que es antropólogo, hacía narración oral también allí y títeres, y creó la metodología del Teatro de los Sentidos. Yo creo que es una de las personas que más respeto y de las que más me marcó. Gilberto Domínguez de Guadalajara, que es productor de Radio Universidad de Guadalajara, que también es actor, y que con él hice mi primer programa de radio. Empecé en un programa infantil, él era el productor, el programa se llamaba El Saltaperico, y éramos, ¿sabe cuántos niños y adolescentes? Y Gilberto, que era el productor. Y todo el programa era elaborado por nosotros, ¿no? O sea, él solo era como un moderador, un acompañante, pero nosotros hacemos el programa tanto en producción como en conducción, y yo hacía mucho la parte de los cuentos, justo. Con Gilberto improvisamos nuestro primer cuento para radio. A mí me tocaba grabar las poesías, porque era como la sección literaria, que a mí siempre me ha encantado la literatura. Entonces yo me aprendía textos de José Emilio Pacheco, de Efraín Huerta, de Eduardo Elizalde, de Jaime Sabines, que también era como de mis preferidos. Y además un día se nos ocurrió improvisar cuentos, porque de hecho mi pase a la radio fue una improvisación de un cuento. Yo tenía como 17 y yo quería hacer radio, tenía 2 años de haber perdido la vista, etcétera. Había como muchas causas ahí curiosas. Y llegué a Radio Universidad porque mi hermana conoció a alguien de la radio y me llevó porque su hermanita quería hacer locución, ¿no? Y me llevó a la radio y me presentaron a Gilberto. Y Gilberto le dijo a mi hermana que me dejara allí, se fue mi hermana, y Gilberto me dijo, bueno, me presentó al equipo de niños, a todos y a los adolescentes que estaban ahí, y me dijo, bueno, este fin de semana vamos a hablar de insectos, este fin de semana grabas, grábate un cuento de insectos. Y yo no llevaba ninguna cosa planeada y no, estaba ajena. Yo era súper lectora de niña, pero cuando dejé de ver, pues eso desapareció y era otra de mis causas de depresión. Entonces me inventé 2 cuentos y ese fue mi pase al programa. Duré 5 años en el Saltaperico, y entonces yo creo que Gilberto, sí, directamente Gilberto Domínguez, es una de mis personas así favoritas, que me marcaron un montón, que me ayudaron a crecer por donde yo quería ir,
de esas fortunas de que te encuentres gente que te ayuda a ir por donde quieres. Y en cuanto a autores de cuento, Gianni Rodari me gustó mucho. Rodari también. Ángeles Mastretta, que la acabo de descubrir ahora con una sesión que tuvimos de cuentos en un hospital ahora en diciembre, que me la mostró una amiga escritora que se llama Diana Garcidueñas, que ella leyó algunos cuentos de Ángeles Mastretta y me quedé prendada y me aventé todos los libros que me encontré en redes. Me encontré Mujeres de Ojos Grandes, que fue el primerito que leí, que me encantó. Me encantó, me encantó. Leí pues los otros, Arráncame la vida, que es mejor en libro que en película también. Y los otros dos que ahora no me acuerdo, pero me aventé todos. Otra persona que me encanta, aunque no escribe cuentos realmente, sino poesía, es más poesía y novela, Yoconda Belli, que también me fasciné, leí sabe cuántos, ahora que la descubrí, así en un mes me eché como 5. Y no sé, pensar en más autores de cuento, pues... Luego estos que ponen esta colección de ¿cómo se llamaba esta colección? No sé qué del viento, se me olvidó. No me voy a acordar, oh cielos, pero bueno, son algunos escritores mexicanos que está bien chido. Había uno que se llamaba Golpe de calcetín el cuento, pero me acabo de olvidar del nombre del autor, pero es súper bueno para cuentos infantiles él. Y está en esta colección, A la orilla del viento. ¡Ah, lo logré! y estas cosas que se ven en los rincones de lectura, pues también, o sea, creo que podría tener de aquí a mañana. La misma chica, Diana Garcidueñas, que es una escritora jalisciense, no es muy conocida, pero tiene unos cuentos preciosos infantiles, muy, muy, muy bonitos. Y así, un montón. La importancia de la lectura de los cuentos, de exacerbar la imaginación en los niños, la importancia de los cuentos en la educación. ¿Cómo se ve en España? ¿Qué tanta le dan a la expresión escrita, a la expresión oral, a la narrativa, sobre todo en los libros de educación que son por parte del gobierno? Bueno, sí que tiene su espacio el cuento, sobre todo en lo que es la educación infantil, en lo que es el currículum. Se procura que haya siempre como mínimo un cuento así del que se trabaje en cada trimestre, pero luego el cuento está ahí presente, ¿no? Porque luego hay en todas las, al menos en las clases en las que yo he estado, hay un rincón de los cuentos donde cada día, cuando se llevan sus rutinas, pues pueden ir hojeándolos y entonces pues se puede leer. Sí, está presente. Igual es cierto que a medida que van creciendo el espacio se va perdiendo, pero tiene su espacio. Algo similar creo que tenemos aquí en nuestro país. En nuestro país tenemos en México un libro de lecturas que nos dan a partir de primer año, a los 6 años que entra el niño, un libro de lecturas. Y ahí se traen regularmente fragmentos de cuentos, fragmentos de historias. ¿Cómo ves, Valeria? ¿Se pudiera hacer un poco más respecto a ese tema en la educación en nuestro país? Seguro, siempre se puede hacer más. El libro de lecturas era mi favorito. Hasta la fecha me acuerdo de un montón de textos que venían ahí. Es muy gracioso porque a veces me mencionan algo y yo, sí, venía en el libro de lecturas de la primaria. Y así ¿de qué año? Y yo, ¿lo siento? Pero no llegó a tanto. Algunos sí, ¿no? Sí, algunos siguieron y otros no, pero es lindo, 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 lindo. Ahí había algunos ¿quién? Rabindranath Tagore, creo. Rabindranath Tagore, que es uno de mis favoritos, autores favoritos, es maravilloso. Contar cuentos es lindo porque es bien rápido de procesar para narrarlos. Yo leía muchos de esos en la radio, precisamente. Esos y los cuentos sufis eran como de mis favoritos. Y yo creo que en México se puede hacer, sí se hacen muchas cosas. Yo no sé por qué nos hemos creído, de verdad. Hay una cosa que yo sigo procesando y todavía no la logro entender, porque siempre nos creemos ese discurso, porque para mí sigue siendo un discurso no comprobable. A mí que me lo prueben. Esto de que el mexicano no lee, que lee bien poquito, que no sé cuánto, que somos bien perezosos para todo y que no sé qué. Y yo conozco un montón de gente de diferentes estratos sociales, de diferentes aficiones, profesiones, personalidades, que leen un montón. Y yo me pregunto, ¿cómo eran esas encuestas? Porque a mí nunca me han preguntado si leo o no leo. Y hay un montón de personas ciegas que leemos, no le digan a nadie,
pero nos pasamos buscando libros en electrónico para poderlos leer con el lector de pantalla, que ahora es una bendición porque nos permite tener mayor acceso a la literatura y a la información escrita. Y yo estoy segura que a la mitad de las personas ciegas ni se les ha ocurrido preguntarles si leemos o no, y tampoco a las personas que leen libros usados, a las personas que van a leer a las bibliotecas, a las personas que leen de prestado, es más, hasta las personas que se vuelan los libros. Así es. Nadie les ha preguntado, entonces yo tengo la impresión, la sospecha, de que esas encuestas se hacen como con base en información arrojada por editoriales grandes y reconocidas. Y pues así que chiste, ¿no? Entonces yo sí creo que en México se hace mucho, pero como siempre digo, todo en la vida siempre es perfectible, todo se puede mejorar y todo siempre puede crecer. Todavía se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Estimular a los niños a la creación literaria, hacer cosas de narración oral en las escuelas que se hacen, pero no de manera sistemática. Esta maravilla del Rincón de Lectura está bonita, que no sé si todavía exista, porque lo vi con mis sobrinos hace ya varios años y ahora no sé cómo esté la cosa. Pero yo creo que siempre se puede estimular más a los jóvenes a que tengan encuentros con escritores y que eso también a veces te hace ser mejor lector. Bueno, y no solo con escritores, sino también como ver las otras artes que tienen implicadas las historias, ¿no? Que está el cine, que está el teatro, que son otras formas de ver historias contadas con otros elementos y otros lenguajes. O sea, yo creo que se hacen cosas que se pueden hacer más, que incluso lo que ya se hace puede como avanzar a la siguiente etapa, que siempre todo tendrá una siguiente etapa, pero que los mexicanos sí somos lectores, lo siento, pero yo no estoy de acuerdo en que no. Yo coincido con ese tema porque yo he visto ferias de libros repletas siempre en nuestro país y esos lugares donde ahora se están haciendo de libros usados o de libros de segundo uso, como se llama, o de estos que van a desechar las editoriales y los ves llenísimos de mexicanos. Entonces ahí yo coincido con ese tema. Hablábamos un poco de los relatos, de las historias que traen los libros de la escuela de nuestro país. Una de las historias que siempre, y yo creo que todos los mexicanos nos tocó verla, es un fragmento del Principito en alguno de los libros. El fragmento del Principito y que hemos visto, hemos estado retomando a lo largo de los viernes aquí con esta defensa que se está haciendo de las lenguas originarias en nuestro país y nos hemos percatado también que el Principito ha sido traducido al mazateco, al maya, a diferentes lenguas de nuestro país. ¿Cómo influye un libro como El Principito en escritores, en narradores, en cuentistas y demás? Bueno, no sé cómo influye, pero en general yo creo que es conocer El Principito es interesante, ¿no? Porque, bueno, más que nada esa frase de lo fundamental, lo imprescindible, lo esencial, es invisible a los ojos, ¿no? Pues eso yo creo que forma parte de todo el mundo, ¿no? Porque es conocido, El Principito es conocido, yo creo que está traducido a todas las, si dices que está traducido en estas lenguas, Ajá, como más minoritarias. Yo creo que en las lenguas más dominantes... sí, pues es el más traducido. Está traducido, seguro. Yo creo que es bonito de conocer. En algún momento un maestro muy querido me decía que el nombre del Principito se debía a que cada capítulo es un principio que debe regir al ser humano. Tiene una razón de ser cada uno de ellos y entonces por eso cada vez que lo lees le encuentras cosas diferentes dependiendo en la etapa de la vida que estás, porque a final de cuentas su creador era alguien muy 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 importante y una razón de ser tiene el haber escrito El Principito de esa forma, que cuando somos niños escuchamos nada más los fragmentos o vemos nada más los fragmentos en los libros de texto, no logramos entender, pero yo creo, a mí es mi favorito de toda la vida, por encima de todos y pareciera que lo abres así, implorando al universo y abres la página que sea y tiene algo que decirte. Entonces yo le creía a mi maestro aquello que me decía de que cada capítulo, cada uno son los principios inherentes al ser humano y por eso se llama El Principito. Entonces yo me quedé con esa historia, yo creo que está muy, muy, muy interesante. ¿Cuál es la diferencia, queridas mías, entre leerle a niños, leerle a jóvenes o leer o construir cuentos también con adultos? ¿Se nota la diferencia entre unos y otros? Mira, yo cuando empecé mi camino como de narradora fue para adultos. Para adultos. Pero claro, el adulto
y aunque pues ahí van viniendo personas y eso, y les gusta a los adultos los cuentos. Sin embargo, cuando hablas de que eres cuentacuentos, todo el mundo lo asocia más a lo infantil. Así es. Y es verdad que cuando he comentado antes que vivía del cuento, aunque empecé pues contando para adultos, como que la clientela, por decirlo de manera, cada vez era más joven. O sea que mi camino como narradora empezó para adultos y bueno, y he acabado pues con pequeños. Con los niños. ¿Ya? Y en común, o sea, podríamos decir que en común tienen si la persona que cuenta, ¿no?, que narra, es una buena comunicadora, ¿no?, y sabe pues crear esas imágenes o esas emociones, entonces ahí todos coinciden, ¿no? Están atentos, escuchan y viven contigo lo que tú les quieres transmitir. Es verdad que dicen que los pequeños pues no puedes tenerlos más de 20 minutos, que igual necesitan cuentos como más participativos, que igual también necesitan igual objetos, que tú uses algunos objetos, pero no para nada. Sí, no, es que es eso, sí. Yo te escuchaba y recordaba un montón de cosas, ¿no? Me tocó el año pasado trabajar en una biblioteca, en una cosa maravillosa que se llama Centro Estatal de Fomento a la Lectura, allá en Guadalajara, y estuve dando talleres, ¿no? Y entonces llegó el tiempo del curso de verano y yo estaba paniqueadísima, porque como Karma yo también empecé más con adultos, en realidad, adultos y jóvenes. Me encantan los niños y hacía talleres para niños, pero como en otros temas, ¿no? Y de repente me tocó entrarle allí y, uy, Dios de mi vida, me encantó. Y me encantó, y si son súper inquietos, digo, en el curso de verano teníamos como 22 niños y todos de diferentes edades, ¿no? Desde los 5 años, esa vez me tocó a mí atender desde los 5 hasta los 10, 11. Entonces era una locura, yo llevaba mi actividad diseñada para los peques porque se suponía que los más grandes estaban ya en un taller que se había ofertado y resulta que algunos del taller se quedaron en mis cursos, ¿no? Y yo, ay, Dios de mi vida. Me asusté precisamente por esas cosas, esas leyendas urbanas de que necesitan, de que en 5 minutos ya perdieron la atención, de que no me iban a hacer caso. Aparte, a mí me daba un poco de nervios porque pues muchas cosas, mucha gente las hace con contacto visual y yo estaba bien apaniqueada, la verdad. Que no lo sepan los del Centro Estatal de Fomento a la Lectura, pero estaba muerta de miedo el primer día de los cursos de verano. Y la verdad es que el último día de los cursos de verano yo no quería que terminaran, los adoré. ¿Qué diferencia hay entre los niños y los adultos y los jóvenes? Los niños son más juguetones para escuchar, pero les encanta. Y son menos rígidos para la hora de imaginar, siempre y cuando no tengan una familia demasiado rígida, por supuesto, si no, tienes que sacarlos poquito de la costumbre. Los jóvenes son más rebeldes, pero también hacen unas preguntas y unos comentarios maravillosos, muy inteligentes y me encantan. Y los adultos también son una maravillosa escucha, no siempre son los más ordenados, quiero decir. Y yo creo que de los 3 sectores son los más ávidos de cuento, porque son los que más se esfuerzan por olvidar del poder de su imaginación, que es como de los mayores poderes que tenemos actualmente en este mundo tan revuelto. Un mundo tan revuelto. Yo escribo en SDP Noticias hace un buen rato y en algún momento los sábados aprovechaba y hacía adaptación de cuento. Por ahí llegaron a mis manos unos cuentos chinos y unos japoneses y unos suizos muy viejos. Me llegaron libros porque me encanta buscar libros en donde los rematan y están por ahí tirados a veces. Me llegaron y entonces empecé a hacer la adaptación los sábados en fragmentos pequeños de 2 cuartillas para no aburrirlos, pero a veces el mismo cuento yo lo hacía como un podcast pequeño y lo compartía nada más con amigos en el WhatsApp. Después llegó lo de Ayotzinapa y nos vino a cambiar todo el panorama, ¿no? Y dejamos de hacer los cuentos los sábados, pero la intención era, a la gente que me seguía, que me hacía favor de leerme, era, no se lo des a tu hijo, sino tú lee esos 5 minutos que sea, o menos, léele este cuento a tu hijo, y nos estábamos acostumbrando a hacer eso, y por ahí de repente todavía
algo de lo que escribo se los comparto en podcasts a algunos de mis seguidores y por ahí deben de andar, pero sí hay una diferencia enorme entre leerlo o que se lo lea a alguien a que lo tratas de transmitir la emoción que tú le imprimes a lo que escribes. La educación de los hijos. ¿Qué pueden dejar de recomendación? Porque ya tenemos un buen rato y se nos va a... No, aquí nos podemos seguir porque todavía falta que nos cantes. No se me ha olvidado, por cierto. No se me ha olvidado. Todavía falta que nos cante a Valeria y la vamos a comprometer que traiga su guitarra para la próxima vez porque esa es la primera de muchas más para venir a hacer una sesión solamente de cuentos directamente de acá de INADEC TV. Entonces, ¿qué recomendación pudiéramos dejar para quienes nos han estado escuchando? ¿Hacia dónde podemos encaminar? Si tenemos hijos y queremos meterlos a este mundo de los cuentos, de escuchas o incluso de contar sus historias, porque hay niños muy despiertos que quisieran tener un lugar donde contar sus historias. Karma. A ver, Valeria, empieza Valeria y ya, ella sigue, por favor. Yo estaba pensando, pues, varias cosas. Una, primero, pues, si no se les ocurre o si están como bloqueados, porque a veces un papá se bloquea cada 5 segundos. Bueno, eso me cuentan, yo no tengo hijos, pero me cuentan muchos papás qué les pasa. Entonces, pues, en las librerías, en el área infantil siempre están los libros divididos por edades, y eso ya es una garantía, pues, para que no vaya a ser una barbaridad, ¿ve? También. Porque luego hay textos que no es necesario que los lean tan pequeños, ¿no? Ni el lenguaje, ni la temática, ni la forma, ni nada. Entonces, ahí en las librerías siempre hay, pues, separado por, bueno, al menos en las que yo he visto, se me ocurren varias, pero no voy a decir nada. Ahí hay libros por edad, eso puede ser. Y pueden pedirle recomendación a quien atiende la librería, que a veces no falla, acercarse a las bibliotecas, acercarse a los eventos culturales que hay de narración en las diferentes instancias públicas de cualquier ciudad, que yo he mirado en cualquiera, que estén pendientes de los festivales de narración que aquí el Cuéntale, creo que acaba de pasar aquí en la Ciudad de México, esas cosas. Por otro lado, si, bueno, es que el niño se la pasa en el celular, mira, en YouTube hay un montón, nomás chequen lo que les ponen, no sean así, pero en YouTube hay un montón de narradores que suben sus cuentos. Incluso hubo hace muchos años una colección de audiocuentos de Salvat, que pues viejísima, pero está en YouTube. Y sorprendentemente a mis sobrinos, que son muy visuales, les encantó. Y son chiquitos de entre 3 y 9 años. Entonces, no se asusten, no se predispongan, primero prueben, porque al final el niño de hace 20 años y el niño de ahora sigue siendo niño, tiene otros estímulos, tiene otras cosas que les marca su época, pero siguen siendo niños. Y cuando tú haces el contacto de tú a tú con el nene, pues al final vuelves a encontrar al mismo niño que se imagina, que quiere saber, que quiere aprender de ti, que tiene mucho que contarte. Entonces, bueno, eso, que lean, que escuchen, que vean, no importa en el formato que sea, y que si tienen un tiempito, como tú decías, se sienten a leerles, que está bien lindo también. Pues mira, escuchándote a ti y ahí pensando un poco en las realidades, yo creo que lo más importante es encontrar un poquitito de tiempo, ¿no? Porque a veces se les dan los móviles porque, bueno, pues igual el papá, la mamá, quien sea, ¿no? La abuela, tal, pues le da ahí el celular y puede estar mirando cosas y ellos siguen haciendo otras. Y creo que lo más importante es, aunque sean 5 minutos, estar con el niño, con la niña y leer, bueno, si se lo saben, pues se lo cuenta, y si no, pues lo lee. Y bueno, pues esa anotación que ha hecho Valeria de la edad, ¿no? La importancia de que los cuentos sean los adecuados a la edad que tienen, pues también es importante. Y bueno, el estar con ellos un ratito es muy importante. Y antes de que se nos olvide, porque ya queda muy seriecita, pero va a cantar una, no bajo perfil, yo estoy aquí, pero no la suelto. Nos va a regalar a capela con la promesa de regresar con la guitarra uno de sus melodías, queridísima Valeria. Ok. ¿Puedo hacer un anuncio antes? Por supuesto, los que quieras. Escabullirme, bueno, pues varios entonces. Lo primero es el de mañana, no se pierdan la sesión de encuentro entre cuentos.
pues armada un poco por la onda de La piel de las palabras, pero en esta maravillosa biblioteca que es IBI México, que está en Goya 54. Y luego el jueves, pues vengo como por varias razones a México, que está bien bonito, estoy en el Festival de Música y Ceguera, que se hace cada año. Voy a estar en la Biblioteca Vasconcelos, en la que está Iforques, Buenavista. En Buenavista, junto al Foro. Esta biblioteca hermosa, grandototota, preciosa, paraíso. Neta, me encanta. Y además tiene una sala braille. Bueno, voy a estar ahí dando un taller de braille por la mañana y cantando de 4 a 5. ¿Qué día, perdón? El jueves 8 de agosto, esta semana. Y bueno, sí, busquen la programación de música y ceguera porque está bien bonito el festival, es un esfuerzo bien interesante. Y pues muchos son artistas con discapacidad visual los que nos presentamos allí. Desde mi música, que es así cancioncita de autor, hasta cosas como de música culta, y viene un pianista de España y otro vino de Barcelona, otro de Madrid. Bueno, viene mucha gente, viene un chico también de China, viene una chica que tiene una exposición táctil que es de baja visión, la chava, y es pintora y hace unas cosas muy bonitas que se llama Chino Watabe, la chava, que va a estar en este festival. Un montón de cosas, entonces voy a estar ahí el jueves yo, pero vayan, asómense. Y en Guadalajara, por si alguien de Guadalajara lo ve, hay un foro. Muchos de Guadalajara nos van a ver. Hay un foro que se llama Discapacidad, Vida y Sociedad, que es organizado por una asociación que se llama Bastón Blanco, y es el 16 y 17 también me toca dar una conferencia allí, y ahí el tema es inclusión y discapacidad visual, con diferentes temas. Eso es en el Hotel Aranzazuela en Guadalajara. Y ya pasó la hora de mis anuncios, perdón. Sí, pero estaba esperando la canción. No me puedes escabullir, ¿verdad? No. Bueno, voy a cantar una que casi siempre canto como en las confes, que no es mía. Sí tengo canciones propias, tengo un canal que se llama Habitante Lunar para que se asomen. ¿Ah, en YouTube? Sí, en YouTube. Tengo un blog que se llama Habitante Lunar Online, el canal en YouTube que se llama Habitante Lunar y la página de Facebook que se llama Habitante Lunar. Ahí pueden ver cosillas. Y les voy a cantar una canción de un amigo cantautor que se llama Alejandro Chávez, que me gusta mucho la letra y que siempre la canto. Se llama Mundos Dispersos. No me voy a escabullir, pues. Ahí me pasan el té para un traguito. Sí. Ay, ya se pone nervioso. Y pues, un placer. Y pues vayan mañana, que aparte Oralia cuenta precioso, Calma cuenta precioso, y ya. Ahí voy. Y mañana se ve la guitarra. Bueno. Nuestros mundos son cachitos de papel, arrastrados por el viento, van flotando en movimientos de vaivén, pero siempre tan lejos. Yo me aplico vanamente en encontrar una constante para entrar en mí y hacer venir un pedacito de mis mundos tan distantes, nuestros mundos. Y es que todos tenemos nuestros mundos dispersos. La vida torna nuestras formas a partir de los caminos. Hoy empezamos a creer estar aquí y ya nos fuimos. Yo me aplico vanamente en encontrar una constante para entrar en ti y hacer venir un pedacito de tus mundos tan distantes, nuestros mundos. Y es que todos tenemos nuestros mundos dispersos. Y es que todos tenemos nuestros mundos dispersos. ¡Bravo! ¡Bravo! No se pudo escabullir, queridos amigos, y vaya que se quedan ustedes con el deleite de la voz de Valeria. Una recomendación, ¿qué leer? Nos preguntan, ¿qué leer? ¿Qué sería bueno comenzar? Nos decían hace un momentito que dependiendo de la edad del niño, también la responsabilidad de los padres que elijamos qué historias podemos contar. Historias de Edgar Allan Poe, pues no va a poder dormir el niño en la noche, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendaciones nos pudieran regalar, nos pudieran dejar?
Bueno, si tienes una. No digas. Pues cualquiera de los de Gianni Rodari. Cuentos por Rodari. teléfono, creo que se llama uno. Sí, cuentos por teléfono es uno. Es muy ligero. Son cuentos breves. Sí. O Momo de Michael Ende, que no es cuentos novela, pero es precioso. Ese también láncelo a los adultos. Hasta donde muchos libros de niños a veces nos sirven más a los adultos. De hecho, yo el Momo me lo he leído como 14 veces y todavía no puedo volver a leer. Otras 14. Sí, otros. Karma. Es que, bueno, Gianni Rodari, porque sé que es un italiano y está traducido también a muchas lenguas. Pero, claro, ahora mismo no sabría decir, porque se me vienen ahí títulos pero son como en catalán, no sé si están traducidos o no. Y entonces pues no sabría ahora decir. Pero te agradecemos muchísimo. Podemos buscar cuentos para niños, así como unos para genérico ahora con las redes sociales, con el internet. El Fondo de Cultura Económica tiene cosas muy bonitas de libros infantiles, muy, muy bonitas. Cuentitos y novelita corta, preciosas, la verdad. Y si es un niño con discapacidad visual, hay bien poquito, pero hay una editorial que se llama Maquemecan, que tiene una colección pequeña y que tiene un libro padrísimo que se llama Aventuras en la Ciudad, que es justo de niño ciego. Bueno, hay varias editoriales, como 4 en el país, que producen en braille. Acérquense a las bibliotecas, a las editoriales, a las páginas de diferentes lugares de los escritores. Yo creo que hay opciones, hay muchas opciones, incluso para quien no puede comprar un libro. Hay muchas. Queridos amigos, hay muchas opciones, incluso para quienes no pueden comprar, existen las bibliotecas. Recuerden, existen las bibliotecas, o ahora el internet, pues ahí se pueden bajar. Ahí está YouTube, y ahí está su blog, y ahí está su página. Ahí está. ¿Tienes alguna página, Karma? Nada más en Facebook. Es que no cultivo mucho esas cosas. Ella es más de la palabra en presencia, sí, señor. Ella es más de la palabra en presencia. Entonces, queridos amigos, mañana en IBI México, Goya número 54, cerca del metro Mixcoac, es Insurgentes Mixcoac, la colonia, así que ahí les vamos a estar de 12 a 1, está Oralia, está Karma y estoy yo. Narramos distinto las tres, pero créanme que se la van a pasar bien, no solo niños, es para toda la familia. Y aparte IBI está bien bonito, a propósito de bibliotecas, es una biblioteca infantil y juvenil. Si tienen curiosidad, ahí van a encontrar un acervo bien grande. Gracias. Gracias, queridos amigos, muchas gracias, de verdad. Gracias, nuestra querida Edna Hernández. Por ahí tenemos a Diana Fernández, que también un saludo hasta Tamaulipas, mi queridísima Diana Fernández. A Maragón Rosas, Oaxaca, presente también por acá. Queridos amigos, que estén muy bien. Gracias por estar con nosotros el día de hoy en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradecemos infinitamente a todos los que estuvieron conectados, a todos los que van a ver el programa después. Y como siempre los esperamos para el lunes, a nuestro lunes de catedráticos INADEC, con temas jurídicos apasionantes, impresionantes, que siempre nos van a ayudar a la sociedad en este granito de arena que desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico ponemos todos los días. Gracias a Edna Hernández, gracias a todos los amigos que están siempre presentes. Gracias, Karma, un saludo a España, tengo amigos fabulosos en España. Un saludo a Uzi, un saludo a María, a Cataluña, no sé qué debo, Cataluña. Por favor, porque amo Cataluña, lo siento. Un saludo a Cataluña. Gracias. Un saludo a Guadalajara. También. Sí, saludos a Guadalajara, si no van a colgar. También. Bueno, el mundo es nuestro, saludos a todos, más bien. Saludos a todos. Saludos a todos, queridos amigos. Soy Daniela Vitares Alvarado, y a nombre de todos los que integramos el programa Más que Leyes, Educando a la Conciencia, a nombre del doctor Anatolio González Emilio, director de ese instituto, les agradecemos infinitamente. Nos vemos el lunes. Gracias. Programa bien largo, ¿no? Se te hizo muy largo.